Ya he visto ya. Bueno, pues nada. Lo primero, antes de empezar, dar gracias a la organización y a Raúl especialmente por haberme traído aquí. Es un sitio donde ya estuve hace unos años. No sé si os ponía a decir esto porque pocos meses después empezó una pandemia, entonces no sé, espero que no se repita. Y bueno, me presento, soy Bernardino Oliva, soy médico de familia, soy aragonés de nacimiento, mallorquín de adopción. Soy médico de familia, lo he sido en los últimos 34 o 35 años, la mayor parte del tiempo en el medio rural también. Y bueno, como características personales, pues conocí a mi mujer actual. Eligiendo Plaza Mir, estas cosas que pasaban antes cuando había redes sociales. Nos conocimos justo ahí en el pabellón, en la casa de campo, eligiendo la Plaza de Mir. Y bueno, pues tenemos 3 hijos, de los cuales ninguno ha querido ser médico, por algo será. Desde hace unos meses he dejado ya la consulta y ahora estoy en la unidad de investigación de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. Para lo que queráis, allí me tenéis. Yo entré en el mundo de la investigación, pues con el poco antecedente que viene todo esto, pues hace como unos 12, 14 años. Primero me metí, empecé a estudiar cosas del índice Torillo-Brazo, fusioximetrías, cosas así, hasta que me di cuenta que bueno, aunque los números son muy importantes y me gustan también y todo esto, no me apetecía pues pasar parte del tiempo que me dejaba, del tiempo, de lo que llamamos tiempo libre, que en realidad es mi tiempo, de mi familia, de mis amigos, etcétera, en estudiar, pues bueno, tensiones arteriales, hemoglobinas glicadas, cosas así, que hay gente que lo hace mucho mejor y con más interés. Siguiendo la máxima de que hay que estudiar aquello que realmente te interesa, si eres médico, realmente lo que conviene que estudies es lo que te ha llamado la atención. En tu consulta encontré el asunto de los gut feelings y su uso en el proceso diagnóstico, sobre todo de los médicos de familia. Me dediqué a ello durante unos 7 años, más o menos, me convertí en el de las corazonadas. Ayer me decían en su sitio, no, es que es un experto en corazonadas, no soy el experto. Siendo solo uno es fácil ser el experto. Y en el camino pues leí, descubrí mucha información sobre cómo tomamos decisiones. Nos hablaremos a veces medicina de familia, nada de lo que nombro realmente es específico de la medicina de familia. Los que no sois médicos de familia, sois de otras especialidades, o sois de enfermería, yo creo que podéis reconoceros muchas cosas, porque en el fondo cuando hablamos de toma de decisiones, estamos hablando de toma de decisiones humanas. Lo suyo hubiera sido pues, construir un tratado organizado sistemáticamente, un mapa que os orientara en este mundo de la toma de decisiones. Los que me conocen saben que el orden y el sistema pues no es lo mío. Y si habéis leído a Borges, sabéis que el fin último de los mapas es reproducir y ocupar íntegramente el territorio que explican. Ello supondría pues, una especie de taller, presentación, mente colmena, integrar a todos los factores que condicionan vuestra toma de decisiones, nuestra toma de decisiones, la de todos los médicos de familia que han sido y los que serán. Así que mi intención pues, sería traeros una especie de inventario, un diccionario de términos relacionados con la toma de decisiones, intentar explicaros cosas que a mí me costó un poco entender en su momento, de una forma pues, un poco arrebatada y atropellada, pues, porque no sé hacerlo de otra manera. Entonces me ha salido una especie de inventario o de película, como veréis, hecha un poco, estas películas que están hechas con pequeñas historias siempre mezcladas con... Si os sobran algunos de los términos que os cuento, porque no lo reconocéis en vosotros, pues apuntadlo para el futuro porque lo reconoceréis, creo que hay mucha gente joven, pues os queda todavía tiempo para hacerlo, y si os faltan otros, que seguramente va a pasar, pues eso está en mi dedo, esto es problema mío, porque no me ha dado tiempo, no me entra. Los médicos de familia, aunque no lo parezca, somos humanos y nos comportamos pues, como el resto de las personas la mayor parte del tiempo. Así que lo primero que nos tenemos que fijar es en cómo razonan las personas, antes de pensar en cómo razonamos los médicos o los sanitarios en general. Y así tenemos el primer término de nuestro rosario, el sistema dual. Ya en el siglo XIX, William James, que era el hermano del escritor Henry James, por si os suena, si es el padre, considerado como el padre de la psicología americana moderna, e incluso Sigmund Freud, que bueno, este ya tiene otras polémicas aparte, pero no hace falta presentarlo más, ya diferenciaba 2 modos de pensamiento. Uno era experiencial, asociativo e inconsciente, y otro era analítico, intencionado y consciente. Casi 100 años después, ya adelantado el siglo XX, Epstein planteó una teoría de la personalidad que postulaba la existencia de 2 sistemas paralelos de percepción y de procesamiento de la información. Uno era basado en la experiencia, influido por las emociones. No precisaba de esfuerzo para funcionar, y es más antiguo evolutivamente, siendo compartido por los humanos e incluso gran cantidad de muchos de los otros seres vivos con los que compartimos el planeta. El otro era racional, abstracto, no dominado por los sentimientos y las emociones, necesitado del lenguaje para poder trabajar
y con una breve historia evolutiva, estando presente solamente en los humanos. Pongo esta diapositiva porque cuando vine hace unos años pues unas escenas de esta película, de la película El Premio del año 63, en las cuales los doctores Farrell y Garrett han ganado el Premio Nobel de Medicina por una cosa de trasplante, no lo explican demasiado bien en la película, tampoco hace falta. Pero la cosa es que han llegado a la misma conclusión por caminos completamente diferentes, ¿no? Garrett se queja de que llegó a la conclusión Z partiendo de A pasó a B, de B pasó a C, a D, a E, a F, etc., hasta que llegó a Z. Ya que Farrell, que entre otras cosas es italiano, porque los tópicos me no falten, empezó por A, luego también, y directamente saltó a Z, porque le pareció que podía ser una buena idea. A lo largo de la película entendemos cómo los dos sistemas se pueden entender y cómo pueden trabajar juntos también. A partir de aquí, nos referiremos, para entendernos, al sistema intuitivo como sistema 1, el que automáticamente, en este caso, por ejemplo, la película del apartamento, revela la verdad a Calvin de la relación entre la señorita Kubelik y el señor Sheldrake. No sé si habéis visto la película, pero bueno, deberíais, en cualquier caso. Y luego tenemos el sistema analítico, al que llamaremos sistema 2, que es el que Alan usa en Las Vegas para recuperar el dinero que debe pagar a Chow. Es un actor que en la vida real es médico, por cierto. Trabajó como médico general. Y ya tenemos dos nuevos términos, intuición y análisis. Prácticamente todas las teorías del proceso dual coinciden en la mayor parte de características atribuibles que os he comentado antes. Todas concuerdan en clasificar al sistema 1 como asociativo, automático y rápido, y al sistema 2 de deliberado, flexible, basado en reglas y lento. También es compartida la idea de que el sistema 1 es más antiguo y el sistema 2 más moderno. El sistema 1 está adaptado al funcionamiento habitual en la vida diaria y el sistema 2 está más adecuado al pensamiento abstracto. Necesitamos tomar decisiones más analizadas. Estos serían los gráficos. Evans, que es otro estudioso de este tema, propone una teoría de razonamiento con dos etapas. Primero, unos procesos heurísticos, por eso he puesto esta palabra porque a mí me cuesta un poquito entenderla, pero básicamente significa atajo. Son estrategias personales rápidas e inconscientes que cada uno nos vamos creando para atajar y simplificar un problema, tanto en nuestra vida diaria como en nuestra consulta, como en nuestro trabajo. Pueden resultar de gran ayuda cuando estos heurísticos nacen y se desarrollan amparados por una experiencia cualificada, que luego hablaremos de ella. Y pueden causar también grandes errores. Ejemplos heurísticos que todos hemos visto en la consulta, en la nuestra o en la de compañeros. El paciente que empieza a venir con más frecuencia a la consulta, de pronto no viene, empieza a venir, a lo mejor tiene algo, una especie de... Y otro es, las mujeres de cierta edad que vienen con dolores son todas unas fibromialgicas y unas pesadas. Esto también son heurísticos que hemos visto en las consultas. Quiere decir que heurístico, aunque muchas veces en toma de decisiones se habla de él como algo malo, no lo es. Es malo según cómo se ha desarrollado, según la conclusión, en qué se ha basado para llegar a esas conclusiones. Hemos nombrado la experiencia cualificada. Dreyfus propone una escala de experiencia de 5 etapas, que empiezan por ejemplo cuando empiezas cuando como adulto empiezas a aprender a hacer algo. Empiezas un novato y llegas siendo en el nivel 5 un experto cualificado en esa disciplina. Según se avanza en esa escala, se van integrando los conocimientos adquiridos, se es consciente de elementos que nos integraban al principio. Es un poco, si los que sois jóvenes, a lo mejor os acordáis de cuando erais niños y los que somos mayores, los que hemos visto a nuestros hijos aprender a ir en bicicleta, ¿cómo aprendes a ir en bicicleta? Al principio tienes que ir fijándote en todo, con mucho cuidadito, y en cuanto te despistas un momento, te caes de la bicicleta y luego llega un momento que los expertos cualificados quedan en un pelotón de 200 corredores a 60 por hora bajando un puerto y no se cae ninguno. Y a la vez van bebiendo agua y van comentando y van haciendo, no sé, ¿Por qué ha llegado a esta situación? Pues porque ha llegado a una situación en el experto cualificado es capaz de tomar decisiones propias del sistema analítico, o sea, decisiones, digamos, pensadas, razonadas, teóricamente lentas, de una forma rápida, al mismo estilo que si estuvieran utilizando el sistema intuitivo. Es más o menos en la forma en que un bombero experimentado, por ejemplo, utilizaría al entrar en un incendio. Un bombero no puede estar, una vez que está dentro de un incendio, o un soldado, pongamos el caso, en mitad de un campo de batalla, no puede estar tomando decisiones analíticas, no puede decir, bueno, pues parad un poquito, que voy a pensar a ver qué hago. Tiene que ir tomando decisiones rápidas. Cuanto más cualificado, más experto eres, puede tomar decisiones analíticas y acertadas muy probablemente de forma rápida y casi intuitiva, sin pensar, sin que esa decisión haya pasado por su consciente. ¿De acuerdo? Pero para alcanzar
Una de las cosas que he visto alguna vez es que para alcanzar una experiencia de este tipo hace falta 10.000 horas de práctica. Pues bueno, lo de 10.000 horas de práctica puede ser interesante para determinadas cosas, no es suficiente para ser un experto calificado. No basta solo con las 10.000 horas, hay otros factores que van a influir. Por ejemplo, en el caso de los médicos, y especialmente yo creo que los médicos de familia, que tenemos una relación con el tutor más cercana, yo creo que seguramente en el hospital, necesitamos tutoras externas, y que además que te proporcionen varias cosas. Lo más importante para afilar nuestro sistema intuitivo es tener un feedback constante de lo que estamos haciendo. Es saber qué estamos haciendo y qué consecuencias está teniendo. Para eso la atención primaria es ideal. Es el sitio donde siempre te vas a enterar de lo que has hecho con el paciente y qué ha pasado después. Además es conveniente que lo hagas. Porque si no, por ejemplo, el experto que habla de esto, que es Hogarth, pone como ejemplo contrario de un ambiente en el que no hay feedback, con lo cual es un ambiente malo para el aprendizaje. Él habla del servicio de urgencias del Hospital de Chicago. No lo generalizaremos sobre esto de servicios de urgencias de los hospitales de todo el mundo porque somos buenas personas en este momento y no son buenas. Pero bueno, son sitios donde el servicio de urgencias es el típico sitio donde tú ves un paciente, tomas una serie de decisiones y en el momento en que el paciente sale del servicio de urgencias, por la puerta que sea, para ingresar, para ser dado de alta, para lo que sea, tú ya no sabes más. O haces tú un esfuerzo activo de buscar ver qué ha pasado con ese paciente, o ya no sabes nunca más. ¿Qué acabas aprendiendo? Que todo lo haces bien. Pero al final tu objetivo acaba siendo que el paciente salga por la puerta. Estoy exagerando, que nadie esté. No, pero bueno, estoy haciendo las cosas un poquito así, llevándolo todo a extremo para entendernos mejor. Además, las tutoras es una cosa muy importante porque ellas son las que nos tienen que decir, nos tienen que guiar para saber qué es lo que tenemos que aprender, qué cosas tenemos que realizar, qué tenemos que aprender a hacer. Aquí habría una alerta para los redactores de los programas de especialidad, para ver qué tienen que aprender a hacer, en nuestro caso, un médico de familia. Y bueno, os puedo decir, después de muchos años, que lo que aprendiste de residente con tu tutor, el estilo de tu tutora, etcétera, se te mantiene toda la vida. Es algo que no lo vas a perder nunca, para bien o para mal. Con lo cual es importante, cuanto mejores sean, mejor. Para llegar a ser un experto cualificado también, hay que aceptar la influencia de nuestras emociones en la toma de decisiones. Es decir, hay pacientes que nos caen mejor y pacientes que nos caen peor. Esto es inevitable. Hay situaciones que nos recuerdan momentos de dolor propios o de personas a las que queremos y que nos van a hacer, digamos, cambiar nuestra forma de percibir y tomar decisiones en ese momento. Hay que aceptar y entender el significado de nuestras emociones en cada momento, aprovechar las que pueden tener un impacto positivo e intentar minimizar las que pueden ser negativas. Para terminar ya con la experiencia cualificada, es muy importante ser consciente de en qué somos expertos. Los médicos tendemos a pensar que dominamos todos los palos de la medicina, que sabemos toda la medicina. Bueno, los médicos tendemos a pensar que sabemos todo de todo, pero no sabemos completamente de la medicina. Y bueno, no es así. ¿De acuerdo? Hay que ser también consciente que no sabemos de todo. Tenemos unos campos de conocimiento en los que sí vamos a ser expertos, pero hay otros campos de conocimiento en los que no somos expertos. Y de hecho no tenemos ni por qué serlo. Luego hablaremos un poquito más de eso. Bueno, hemos hablado ya de cómo tomamos decisiones los humanos, adaptándola un poco a los médicos. Vamos a pasar ahora a los sistemas de razonamiento clínico puros, lo que ayer hablábamos con alguien del ojo clínico, ese tipo de cosas así. Son básicamente dos, el de resolución de problemas y el de toma de decisiones clínicas. El de resolución de problemas son los que llamamos los buenos clínicos. El mítico internista que está ahí que pasa por la planta y dice, esto va a ser un cáncer de páncreas, esto va a ser un timoma. El tipo de diagnósticos que nunca nadie ve en la vida real, pero ellos los encuentran. Si os gusta la novela negra, los detectives, etc., este tipo de médicos son los que, pues, son los Holmes, los Dupin, los Monk, si os gustan las series de televisión. Son gente que les pones un caso, hablan un momento con el paciente o ellos con el interesado en este caso, y enseguida tienen ya un muy corto listado de hipótesis, o es un timoma, o no sé qué, o es el mayordomo, o es el jardinero, uno de los dos. Y generalmente les basta, cogen directamente, lo mítico que habéis oído de aquel internista del hospital, que después de un paciente pedía una analítica y solo marcaba 3 cosas. Bueno, pues estos hacen lo mismo. Esto directamente Holmes, después de una entrevista de estas, simplemente va al horario de la estación. Efectivamente, a las 15:18 todos los jueves hay un tren a Hertfordshire. Con lo cual el asesino es el mayor. Y ya está. Claro.
Una cosa importante en esto es que cuanto más expertos son realmente, más rápido emiten información. Igual todavía más sensación de mayor conocimiento. Una de las estrategias que utilizan de forma muy habitual este tipo de clínicos, bueno, no, más que de tipo de clínicos, no, aunque aquí os lo he personalizado en un tipo de clínicos, no es verdad. O sea, igual que todos usamos el sistema intuitivo y el sistema analítico en nuestra vida diaria, de forma, según nos interese en cada momento, también en la consulta podemos utilizar un sistema u otro, o incluso los dos a lo largo de la misma consulta. Esto es una cosa muy cambiante en el tiempo. Bueno, una de las estrategias que usan es el reconocimiento de patrones. Es cuando ven algo, cuando vemos un paciente que nos cuenta algo, una exploración física determinada, ¿dónde he visto yo algo parecido? ¿Dónde he visto yo algo que me suena? Los pacientes pueden ser generales, los patrones que conocemos que nos brinda conocimiento médico, una serie de unas causas, unos síntomas, un tratamiento que haya estructurado, o pueden ser patrones que nosotros mismos nos hemos ido creando a lo largo del tiempo, a base de ver pacientes determinados. Incluso estos patrones pueden valer para nuestra consulta en Valencia, y a lo mejor no valen para una consulta en Toledo, capital, y también incluso para pacientes individuales. Con este paciente lo que tengo que hacer es esto. Cuando le pasa esto, pasa otra cosa. Esto es lo que llamamos guiones de enfermedad. Y sus componentes, lo que os he dicho, que los predispone, en qué circunstancias son más habituales, cuál es el mecanismo, sus consecuencias, siguen el mismo esquema y da igual que sean, un esquema parecido a este que os pongo aquí, y da igual que sean generales, los que salen en el Harrison, para entendernos, o sean particulares, lo que nosotros nos hemos fabricado. Al final van a seguir más o menos un esquema parecido. ¿Qué problemas y qué errores tiene este método de razonamiento? Bueno, lo primero, las hipótesis planteadas pueden ser erróneas. Aunque todos queremos a veces jugar a ser grandes clínicos, ni todos lo somos, ni lo podemos ser todo el rato, en el mejor de los casos. Y entonces hay veces que ocurren, y lo vemos mucho lamentablemente, en que el profesional es muy orgulloso como para reconocer que su hipótesis inicial estaba equivocada. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues bueno, van a interpretar los datos y los adaptando a lo que nosotros pensamos que tiene que ser el resultado. Todos hemos visto, sobre todo alguna analítica en la cual el mismo dato interpretado por dos profesionales distintos, para uno le dice una cosa y otro le dice otra, que va con la hipótesis que él ha generado inicialmente. Además podemos estar sesgados, lógicamente. No, perdón. Por los heurísticos equivocados, que hemos dicho antes que todos nos podemos construir, nos construimos heurísticos acertados y heurísticos equivocados. Por nuestra propia forma de pensar, que influye en lo que estamos realizando en la consulta, por un exceso de confianza en nuestras capacidades. También podemos llevarnos en muchas ocasiones lo hacemos, por una aversión natural que tenemos como humanos al arrepentimiento. Es decir, no voy a hacer algo de lo que me pueda arrepentir en el futuro. O no voy a dejar de hacer algo que pueda hacer que me arrepienta de no haberlo hecho en el futuro. Y de aquí viene muchas veces pues, esa resonancia lumbar que no está indicada, porque sabemos que a partir de cierta 60-80% van a tener alguna alteración en la resonancia, etc., pero hay momentos en que lo hacemos. ¿Por qué? Muchas veces por eso voy a decir, la voy a pedir, no vaya a ser que, aunque yo sé que no la tengo que pedir, pero lo hago. Una ventaja que tenemos para todo este problema de arrepentimiento, de los errores y del orgullo, etc., sobre todo en medicina de familia, es la red de seguridad con la que contamos. Nosotros estamos muy cerca del paciente, con lo cual cualquier decisión que tomamos tenemos mucha facilidad para saber qué ha pasado, cómo ha ido la cosa. Sabemos que el paciente, si no va bien, va a volver, e incluso si tenemos dudas nosotros tenemos el teléfono para llamar y decirle cómo vamos, ¿de acuerdo? ¿He pensado qué? Etcétera. Esto es la red de seguridad es una de las cosas que influyen mucho en cómo trabajamos. Y cuanto más, bueno, es una repetida, más seguros nos sentamos en nuestra red de seguridad, pues seguramente vamos a trabajar mucho más tranquilos. Vamos a cambiar ahora, hemos hablado del método de resolución de problemas, vamos a hablar ahora del de toma de decisiones y vamos a cambiar también el tipo de detective. Entonces hablamos de los detectives más clásicos que generan hipótesis y ahora vamos pues, con el filmarlo, etc. Esto es gente que les plantean un caso y lo que hacen es, pues bueno, pues esto que me has contado, voy a ir a hablar con un tabú que conozco que trabaja en una licorería en la calle 64, van allí, según van allí, él tiene una conversación con él. Después dice, bueno, con lo que me ha contado él, debería ir a hablar con una cabaretera rubia. Entonces van allí, de camino alguien les pega una paliza,
etcétera. Entonces, ¿qué hacen ellos realmente? Utilizan el método bayesiano de toma de decisiones, que es lo que es este método. Es decir, yo tengo una probabilidad inicial de que algo sea, o sea, el paciente cuando está en mi consulta y me está contando unos síntomas determinados, tiene una probabilidad N o X, según la conozcamos, o no, de tener determinada enfermedad. Si yo le hago una pregunta, si yo le hago una prueba, cuando hablamos de pruebas en medicina tenemos que acostumbrarnos también a que todo lo que hacemos son pruebas. O sea, la entrevista clínica no deja de ser una prueba. Estás intentando ya descartando cosas. La exploración física que hagas, sin ecografía, sin maravilla, es una prueba, es un test también. Y como todo tiene su valor predictivo positivo, su valor predictivo negativo. Y una vez que tú le haces una pregunta a un paciente, o le exploras, o le haces una analítica, o una resonancia, o lo que sea, el resultado de eso no te da un resultado en blanco y negro, que es lo que a todos aspiramos, sino que lo que hace es modificar la posibilidad de que ese paciente tenga un problema. O bien aumenta la probabilidad, o bien la disminuye. Tú tienes que ir jugando con eso hasta que llegas a una probabilidad suficientemente alta como para decir, pues debe ser esto, lo que tiene. La traducción práctica de este método de razonamiento de toma de decisiones en medicina es la medicina basada en la evidencia, que se ha convertido desde hace ya unas décadas ya en el paradigma de lo que se considera el correcto comportamiento médico. En palabras de Sacker, que fue uno de los que la definió, es el uso consciente, explícito y juicioso de la mayor evidencia actual para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales. Incluye la competencia y el juicio que los clínicos adquieren a través de la experiencia y la práctica clínicas. Es importante además remarcar esto porque la definición original de medicina basada en la evidencia, aparte de lo que os he comentado de la experiencia y la práctica clínicas, un valor que le da un valor también, o sea, no solo valen los resultados publicados en ensayos clínicos, sino que tu experiencia y tu práctica también tiene valor en la medicina basada en la evidencia. La definición original también incluye, si veis el texto original, aunque normalmente lo olvidamos, una identificación lo más reflexiva posible y un uso más compasivo de los predicamentos, derechos y preferencias de cada paciente a la hora de tomar las decisiones clínicas sobre su atención. Otro término que es vital, yo creo, en nuestro diccionario de toma de decisiones. Tener siempre en la cabeza los deseos, preferencias y las necesidades sentidas del paciente, que en ocasiones no tienen por qué ser las mismas que las que tenemos nosotros. Ayer estuve en una jornada de multimorbilidad, por ejemplo, y todos los pacientes que tenéis con multimorbilidad, es decir, con 2 o más enfermedades crónicas, generalmente si les preguntáis sus 3 primeras prioridades, y vosotros os hacéis una lista mental de vuestras 3 primeras prioridades, solamente el 30% de las veces van a ser las mismas. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta a la hora de tomar decisiones. En un reciente estudio, vamos a ir siguiendo hablando sobre esto, sobre tener en cuenta las necesidades sentidas de los pacientes, se veía que la empatía que sentimos los médicos va disminuyendo a lo largo de la carrera. O sea, la empatía que tiene, puede ser un problema de edad también, pero la empatía que tienes a los 18 años cuando eres estudiante de primero de medicina va disminuyendo tu capacidad de empatía a lo largo de la carrera y de la residencia. Esto era más notable todavía cuanto más tecnológica era la especialidad que se había elegido. No deja de tener lógica porque hay una especie de sesgo de selección si te metes en radiología o te metes en anatomía patológica. Algo hay. De los pacientes algo hay. ¿No? Bueno, simplemente aquí, los que no son médicos de familia, que no se sientan con esto ofendidos, pues ellos también pueden ser empáticos, pero bueno, que nos entiendan un poquito mejor y sobre todo intentar valorar, como os he dicho antes, todos los puntos que tenemos en común, que a veces nos enfrentamos un poco tontamente. Pero nosotros, como médicos de familia, y por la propia naturaleza de nuestro trabajo, de nuestra especialidad, no nos debemos permitir esa bajada de la empatía, porque nos va a causar problemas. La medicina basada en la evidencia, por supuesto, incluye un alto nivel de conocimiento médico. Hay que saber mucho. Hay que estudiar, conocer la investigación clínicamente relevante, especialmente la centrada en el paciente, sobre la exactitud, la precisión de las pruebas, el poder de los marcadores, la eficacia de la seguridad de los regímenes terapéuticos, rehabilitadores y preventivos. Precisamente una de las críticas que recibe la medicina basada en la evidencia, junto con un excesivo aprecio por el valor de la P, ¿de acuerdo? Que cada vez es más criticado, y además es la abundancia de conflictos de intereses.
que todos los tenemos, borrelones, aquí todos que cojeamos de algún lado, y que siempre además a un precio justo, determinado, no tiene por qué ser dinero ni nada material, van a poder torcer nuestras lealtades de alguna manera. Con el conflicto de interés no solo penséis en industria farmacéutica, pensad en muchas cosas que os pueden afectar al tomar decisiones. Pero hay que tener en cuenta, es uno de los problemas de la medicina basada en la evidencia, es lo inmensa que es. Cada año más de 1 millón de artículos son incluidos solo en PubMed. Creo que van ahora, no sé, hay como 37 millones de artículos indexados. Es imposible estar al día. Para practicar la medicina basada en la evidencia tendrías que estar al día, es imposible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Elegir en qué estamos al día. Seleccionar en qué cosas me interesan y estar al día y en qué cosas no. Se ha dicho muchas veces que los médicos de familia somos una especialidad que sabemos un poquito de todo. Bueno, esta excusa la usé yo para explicarle a mis padres por qué había cogido familia. En el momento estaba bien, pero no es real. Los médicos de familia no tenemos que saber un poquito de todo. Los médicos de familia tenemos que ser unos expertos en lo frecuente, en lo que pasa realmente a nuestros pacientes en la calle, lo que es más probable que les pase. Por poner un ejemplo, tenemos que saber mucho sobre amigdalitis pultácea. Por ejemplo, tenemos que saber más que un otorrino. Porque lo suyo es que un otorrino nunca vea en nuestro sistema una amigdalitis pultácea. No debería llegar a verlas. Si las llega a ver, va con una. Nosotros tenemos que saber mucho más de qué antibiótico, de cuándo elegir un antibiótico, de qué antibiótico elegir, de qué pauta utilizar. En eso tengo que ser muy especialista porque hay muchas en la calle y somos nosotros los encargados de verlas. Tenemos que saber mucho sobre qué cuidados necesita nosotros, enfermería, por ejemplo, también, incluso más que nosotros muchas veces, de qué cuidados va a necesitar un paciente con una demencia, que está iniciando una demencia, qué futuro nos espera, que tenemos que estar previniendo para el futuro. Pero saber exactamente por dónde van los agujeros de la base del cráneo, o si los neurofilamentos ligeros pueden... Bueno, tiene una abreviatura que a mí me llama la atención, pero bueno, van a ser interesantes el futuro de ese paciente, eso a nosotros, en el fondo, nos da igual. No nos importa, por lo cual saber de eso, hasta cierto punto, no... Nosotros, siguiendo el adagio ya clásico, no conviene que no hace falta que sepamos de cebras, tenemos que saber de caballos, de mulos, ordeganos, caballerías en general. ¿De acuerdo? Es lo que abunda en nuestro medio. Este gráfico, que tiene ya 30 años, a mí me sigue siendo muy útil y muy apropiado para nosotros como médicos de familia y en general para todo el mundo. Hay que aprender a investigar y a estudiar sobre lo que sucede de forma frecuente a los pacientes utilizando lo que se llamó en su momento los POEMs, que es la evidencia científica orientada al paciente que importa. No al paciente que importa, lo que importa es la evidencia. ¿De acuerdo? Como veis aquí se divide en 4 lados. Según la frecuencia del problema, según si es muy frecuente o si es un problema raro, y según si la evidencia está descrita, está trabajada en función de orientada al cuidado del paciente o orientada a la enfermedad, podemos distinguir qué cosas necesitamos saber nosotros. Médicos de familia que tenemos que saber lo que es común, lo que es frecuente y lo que está orientado al paciente. Eso hay que saberlo. Y lo demás ya, pues bueno, si tienes tiempo, pues lo que está orientado al paciente, pero ya es más raro de ver. Con mucho cuidado, lo que pasa muchas veces, pero está estudiado solamente pensando en la enfermedad. ¿De acuerdo? Cuando veis artículos estos donde los outcomes, donde los desenlaces siempre serán si el filtrado glomerular de la nefrona, no sé qué, ha subido, ha bajado. Bueno, muy interesante, a nosotros no nos interesa eso. ¿De acuerdo? Al nefrólogo, al internista, sí, a nosotros no. ¿De acuerdo? No es que no sea importante, no nos interesa a nosotros, no es nuestra especialidad. ¿De acuerdo? E incluso como pone aquí, puede llegar a ser peligroso, porque nos puede llevar a hacer prácticas, a hacer analíticas, a hacer cosas, realmente no estamos ayudando al paciente, simplemente como hemos leído que hay que hacer tal cosa, pues venga, adelante. ¿De acuerdo? Y luego ya, desde luego, lo que es poco común y está estudiado solamente pensando en la enfermedad, eso ni tocarlo. ¿De acuerdo? Es perder el tiempo. Nuestra cabeza tiene una capacidad determinada y no nos podemos permitir utilizarla en... Esto además es muy relevante en cuanto a cómo formamos a nuestras futuras médicas de familia, que esto que a mí por edad y porque ya empiezo a tener patologías propias, pues me empieza a interesar quiénes van a ser los que me van a cuidar en el futuro. Y aquí viene el caso, viene la conversación siempre
discutir incluso entre la medicina de familia dónde deben formarse los médicos de familia. En el centro de salud, viendo lo que es común, frecuente, viendo a los pacientes, o en el hospital. Porque van a aprender cosas distintas. Yo no voy a dar mi opinión aquí sobre si lo que es mejor o peor, simplemente que van a aprender cosas distintas. Entonces, hay que saberlo. Aunque, como hemos dicho, que la medicina basada en la evidencia es el paradigma de cómo es lo que hay que hacer actualmente, realmente su uso es mucho menos frecuente de lo que pensamos. O sea, prácticamente se usa, en la consulta real, se usa muy poco. Por un lado, es un conocimiento ingente, imposible de abarcar. En muchas ocasiones hay pruebas y test de los cuales, bueno, primero, yo también tendría que saber todos los valores predictivos de las pruebas que yo hago, pero es que incluso pruebas que yo hago ni siquiera está muy claro qué valor predictivo tienen cuando vas a la literatura, con lo cual digamos que practicarla se convierte en complicado. Y entonces es muy importante, además, hablando de todo esto, ser muy conscientes también de lo que desconocemos a la hora de tomar una decisión. Es importante saber qué hemos estudiado, qué tenemos que aprender, pero también saber cuándo esto yo no lo sé, esto no es mi tema, esto tiene que ser otra persona la que lo lleve. Y eso no quiere decir, no es un desdoro para ti como profesional ni para nada, simplemente tú no eres el mejor, el más indicado para llevar ese problema. Otro factor para el poco uso real de la medicina basada en la evidencia es lo que se llama el analfabetismo estadístico. Todos son diapositivas de películas, fotogramas de películas. Entonces, bueno, había pensado poneros para hacer un taller. Tuvierais que adivinar qué películas era, pero no me ha dado. Esta la conocéis todos, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues es lo que se llama el analfabetismo estadístico, que no solo lo tienen los que juegan a la lotería y al bingo, sino que los médicos también padecemos de este mal. Por poner un par de ejemplos, así rápidos y llamativos. En el año 95, los medios, la prensa británica, se dio la noticia de que los anticonceptivos de tercera generación aumentaban el riesgo de padecer un embolismo en un 100%. ¿De acuerdo? Esto produjo pues, que muchísimos de los médicos de familia, de los GPs británicos, aconsejasen a sus pacientes dejar de utilizar anticonceptivos directamente, lo que produjo, en cuestión de el año siguiente, 13.000 abortos extras sobre lo que se solía producir en el Reino Unido. ¿Qué quería decir que aumentara un 100% el riesgo de embolismos? Quiere decir que tomando anticonceptivos de tercera generación, o sea, sin tomar anticonceptivos de tercera generación, de cada 7.000 mujeres, una iba a tener un embolismo. Si tomaban anticonceptivos, en vez de una serían dos. Efectivamente, el aumento de riesgo relativo era del 100%. El aumento de riesgo absoluto era de 1 por 7.000. Esto es importante siempre tenerlo en la cabeza, no solo para esto, sino también porque la publicidad de la industria farmacéutica se aprovecha mucho de esto. Las cifras de utilizar las cifras de riesgo relativo siempre son mucho más llamativas y espectaculares, más altas que las de riesgo absoluto, que afortunadamente siempre son más bajas. Otro ejemplo es, no sé si conocéis Rudy Giuliani, que en el momento que hizo las declaraciones que lo que os voy a contar, era alcalde de Nueva York, y ahora creo que es lo último que es abogado de Trump, o un rollo de estos así. Este aseguró en una campaña electoral en Estados Unidos pues, que el sistema de salud americano era mucho mejor que el del Reino Unido. Y el ejemplo que ponía era la mortalidad por cáncer de próstata. La mortalidad por cáncer de próstata espera que los datos no me los sé de memoria. En Estados Unidos era del 44% a los 5 años, mientras que en el Reino Unido era del 82%. Vale, lo que no decía, o vamos a pensar que no sabía, es que en Estados Unidos los cánceres de próstata se diagnostican casi todos por cribado, con PSA, mientras que en el Reino Unido se diagnostican la mayoría por sintomatología. ¿Qué pasa? Que los cánceres en el Reino Unido se diagnostican más tarde generalmente, la mortalidad a los 5 años del diagnóstico es mucho más alta, la mortalidad total es la misma. O sea, no muere más gente en el Reino Unido por cáncer de próstata que en Estados Unidos. Simplemente se mueren, pasa menos tiempo entre el diagnóstico y el fallecimiento en el caso de los que fallecen. ¿De acuerdo? Esto es otro ejemplo del analfabetismo, porque esto, bueno, nos reímos mucho de Fernando Esteso, de Rudy Giuliani, pero esto nosotros en la consulta también nos pasa. Hay cifras a veces que no entendemos o que las aplicamos como Dios nos da a entender. Bueno, este es un gráfico para lo que es, ¿no? Dependiendo del momento en el que diagnosticas un cáncer, va a variar la cifra de mortalidad al año o de mortalidad a los 5 años, no tiene por qué variar la mortalidad. Estamos hablando del cáncer de próstata. En este caso, por ejemplo, no varía la mortalidad total, la mortalidad final.
viene con esto, después de esto, es el sobrediagnóstico, el temor a sobrediagnosticar. A etiquetar a nuestros pacientes con esos diagnósticos que no les van a ayudar, sino que les van a provocar una sensación de enfermedad, en muchas ocasiones injustificada, y pueden desencadenar cascadas de tratamientos, de pruebas diagnósticas, que muchas veces pueden llegar a ser incluso innecesarias y peligrosas. La prevención cuaternaria, definida por la OMS en el 2003 como las medidas adoptadas para identificar al paciente de riesgo de sobremedicalización, protegerlo de nuestras invasiones médicas y sugerir intervenciones éticamente aceptables, debe ser otra de nuestras ideas guía. Hay que saber que lo que nosotros hacemos, por muy bien intencionado y por muy basado en la evidencia que esté en muchas ocasiones, también puede causar daño. Entonces hay que saber medir lo que hacemos en cada momento. Bueno, pues se me ha ido un poco esa... Voy encadenando cosas, se ha hecho que era un poco arrebatado, y se nos había pasado, hablando del sistema de razonamiento, hablar de los sesgos cognitivos, que todos que pueden modificar nuestras decisiones. Podemos sobreestimar la frecuencia de los diagnósticos de los que me han hablado en el último curso, al que añadir esa sensación hemos tenido todos. He ido a un curso de no sé qué y de pronto de lo que sea, y de pronto todo, no hago más que ver casos de esto. Mentira. También puedo tender a sobreestimar patologías o diagnósticos que he sufrido yo recientemente, o un familiar mío. Entonces de pronto empiezo a verlo en todos los que están a mi alrededor, porque me ha llamado, me ha herido de alguna manera. Puedo elegir un diagnóstico, lo que comentábamos antes, y todos los hallazgos que encuentro a partir de ese momento los voy a adaptar para que me encuadren con el diagnóstico que yo he decidido. ¿Que tiene mucha ferritina? Encaja. ¿Que tiene poca? También. Por lo que sea. Una buena causa. Pensar también, y eso es un sesgo que también hay que tener cuidado, y en este foro, que supongo que es, conociéndonos, muy holístico y muy biopsicosocial y todo esto, hay que tener mucho cuidado. Tanto se equivoca el que tú piensas que todas las causas de enfermedad son biológicas, como el que piensa que todas las causas de enfermedad son exclusivamente sociales o exclusivamente psicológicas. ¿Sí? Entonces, una mezcla de grises bastante complicada. Hay muchos más sesgos. Si miráis en Wikipedia, sesgos cognitivos, conté la última vez que había 93. También pone que la página está pendiente de editar, o sea que hay alguien aquí, algún wikipedista. Tiene trabajo allí para hacer. Bueno, y tras exponer todo esto, pues os voy a hablar un poco de mi rollo, de las corazonadas. Las corazonadas se empezaron a estudiar sobre todo en países del norte de Europa, y allí los anglosajones les llaman los gut feelings, los sentimientos de las tripas. Ellos lo definen como una luz de alarma útil que se enciende de repente para anunciar que hay algo inusual. ¿De acuerdo? Esto ha sido estudiado hasta ahora, por lo menos de forma así un poquito más estandarizada, en Países Bajos, en Bélgica, Francia, Reino Unido y en España. Tras el estudio español, nosotros aquí decidimos que en vez de utilizar la palabra gut feelings, utilizar la palabra corazonadas, que en el diccionario es algo que es la sensación injustificada de que va a pasar algo bueno o malo. ¿De acuerdo? Que yo creo que se habló de injustificada, que no es real. Realmente todo lo demás se ajusta bastante bien a lo que sucede. Todos los estudios identifican la aparición de dos tipos de corazonadas, la de alarma y la de seguridad. Para entendernos rápidamente, como aquí creo que todos somos clínicos de alguna otra manera u otra, corazonada de alarma, este paciente tiene algo. No me preguntes el qué, porque no lo sé todavía, pero este tiene algo de algo serio, esto hay que mirarlo. Corazonada de seguridad, ya no tiene nada. Pero es que no tenga nada. Es una gastroenteritis o un cuadro puede estar... Ahora tengo un síncope en la puerta del centro porque tiene una gastroenteritis y lo tenéis ahí tirado, pero no pasa nada. ¿De acuerdo? Son los dos grandes tipos de corazonadas que sentimos. Además, la primera, lo que nos dice, la de alarma, nos dice es: le pasa algo y yo tengo que hacer algo. ¿De acuerdo? Es también importante. Y también es muy importante, porque ayer hablamos del ojo clínico, las corazonadas, la corazonada no es diagnóstica. O sea, la corazonada no es esto va a ser un cáncer de páncreas. No, la corazonada es pronóstica. Esto va a ser algo, aquí va a haber algo malo. Malo, grave, serio, como lo queramos conocer. O sea, no se dirigen al diagnóstico exacto, sino a la potencial gravedad de la situación del paciente. ¿Cuánto nos pasa esto en la consulta? Pues a todas horas. En el estudio nuestro, cada vez que un médico de familia ve a un paciente que le venga a consultar un motivo de consulta nuevo, ¿de acuerdo?
entre los otros 4 que suele traer en la consulta, pero al menos uno es nuevo, el 97% de las veces tenemos una corazonada de algún tipo. El 75% de las veces, casi siempre, es de seguridad, bueno, no pasa nada, y el 21% de las veces, ojo, aquí pasa algo. ¿Cuándo tenemos más corazonadas de alarma? Los factores que nosotros encontramos, que no estudiamos todos, con lo cual probablemente habrá más. Es más frecuente cuando el paciente es anciano, cuando estás en un medio no urbano, cuando los médicos de familia se consideran más analíticos en su forma de pensar, de razonar, cuando el lenguaje utilizado en la consulta no es el lenguaje materno del médico de familia, está aquí en Toledo, no sé hasta qué punto es un problema, en otros sitios no es que sea un problema, pero es una característica que existe, y cuando las consultas son más largas de los míticos 6 minutos a que hay que expresarlo. Cuanto más larga la consulta, más corazonadas de alarma tenemos. ¿Cómo se inscribe la corazonada de alarma en esos sistemas de toma de decisiones de los que hemos hablado antes? ¿De acuerdo? ¿Dónde encaja? Dependiendo con la mayor o menor complejidad de la consulta y su familiaridad con situaciones similares, el médico de familia usa uno u otro método de razonamiento, lo que os decía antes. No es que no utiliza siempre el de resolución de problemas, ni utiliza siempre el de toma de decisiones, sino que los puedes ir alternando dependiendo un poco de lo que va pasando en la consulta. Lo que sí que empezamos todos la consulta, y esto hay que ser conscientes de ello, es en modo intuitivo, utilizando el sistema 1 de toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque es el que usamos todas las personas de forma habitual, porque es el más rápido, no cuesta esfuerzo practicarlo, entonces es el que más útil nos es. ¿De acuerdo? ¿De qué sirve la corazonada de alarma? ¿Dónde se inscribe? Pues en ocasiones para cuando salta la corazonada de alarma es como una especie de gatillo que te dice el sistema intuitivo aquí ya no te vale, aquí ya tienes que empezar a pensar. Entendedme. Tienes que empezar a analizar, tienes que empezar a emitir hipótesis, tienes que empezar a intentar trabajarlas. También puede funcionar al revés, cuando parece que tienes un paciente, no sé, entonces, por ejemplo, en una parada, lo normal, cuando hemos visto una parada o hemos visto a los compañeros más especializados en ella practicarlo, es una especie de una cascada de toma de decisiones muy rápida, ¿de acuerdo? Que también es la corazonada de alarma la que te está haciendo decir, no te pares a pensar demasiado, haz lo que tienes que hacer y luego ya hablaremos. O sea, aquí no uses el sistema analítico, tú, si eres un experto reanimador, ya sabes en tu cabeza ya los algoritmos de toma de decisiones de cuándo poner un fármaco, de cuándo no sé qué, ya funcionan de una forma automática y sin esfuerzo, utiliza ese sistema, no te pares a pensar. ¿De acuerdo? Los médicos de familia, lo que sí que hemos visto es que solemos actuar conforme a nuestras corazonadas, o sea, tendemos a hacerles caso. ¿De acuerdo? Entre otras cosas porque además tomar decisiones rápidas, cuando tú dices, pues pasa algo en tu cabeza, pues voy a hacer esto, nos satisface generalmente a los humanos. Satisface mucho más acabar de cenar y decir, venga, vamos a tomar una copa de forma rápida y inesperada y que sabe mucho más rica la copa, que si estás 2 horas decidiendo, pues vamos, no vamos, debería ir, no debería ir, al final, incluso aunque vayas es un poco, no era para tanto, ¿verdad? Ante una alarma, cuando tenemos una corazonada de alarma, está demostrado que pedimos más pruebas, derivamos más e incluso recogemos más datos, escribimos más en la historia clínica, incluso, cuando tenemos una corazonada de alarma. Además, hacemos bien. Cuando ante un paciente tenemos una corazonada de alarma, el riesgo, la posibilidad de que ese paciente tenga en los siguientes 2 meses un diagnóstico grave, incluyendo cáncer, diagnóstico de cáncer, pasa del 4,6%, que es el que tiene de base la población que va al médico a comentar algo, tiene un 4,6% de acabar teniendo un diagnóstico grave en 2 meses, a tener un 12,2% de posibilidades. O sea, multiplica casi por 3. Incluso la ratio ajustada es mayor, pero bueno, todo eso. Y a los 6 meses, del 8,3 al 18,3%. Estos valores predictivos, ya os ha visto que son, bueno, todo lo que habéis leído, son bastante más altos que muchas de las pruebas que utilizamos habitualmente en la consulta, incluso de los síntomas que utilizamos para guiarnos y decir, este paciente puede tener algo grave. Es raro, hay poquísimos síntomas, por ejemplo, de los que son síntomas de alarma de cáncer, porque habitualmente todos consideramos síntomas de cáncer, es muy raro que pasa del 5% de valor predictivo. Con lo cual, en este caso, en eso vamos a centrar más en el cáncer, pero en este caso nosotros estamos hablando de una cosa general. ¿Mi paciente va a tener algo grave en los próximos meses? Creo que sí, creo que no. También, por ejemplo, en otros estudios,
la corazón de alarma del médico que está viendo a un niño enfermo en urgencias, también aumenta la posibilidad de que ese niño acabe siendo diagnosticado con una infección o una sepsis grave, aunque en ese momento no lo parezca que la tenga. Ante un paciente con disnea o dolor torácico también aumenta la discriminación de si ese dolor torácico es potencialmente grave o si es un dolor torácico no grave, no serio. ¿De acuerdo? Así que cuando estéis avergonzados por hacer caso a vuestras corazonadas en la consulta, o temáis que algún especialista focal por la desprecio cuando debes al paciente, esto en algún estudio británico lo comentaban los médicos de familia de allí, que a veces se cortaban de hacer las cosas porque tenían miedo porque alguna vez les habían contestado que ¿por qué? Realmente esto se terminó un poquito, estoy hablando por la parte, en Reino Unido y en Dinamarca establecieron hace ya unos años unos sistemas de diagnóstico. Ellos tienen unos sistemas, unos caminos, digamos, de diagnóstico rápido de cáncer. Pues un señor que alguien tiene una rectorragia, pues enseguida en 2 semanas tiene hecha la colonoscopia. Eso es muy evidente, una rectorragia, hay que mirarlo, etcétera, pero luego hay otros pacientes que tienen, bueno, que están ahí en ese... parece que tienen algo que pueda ser, pero tampoco es de alto riesgo, de altísimo riesgo. Entonces establecieron otros sistemas por donde llevar a estos pacientes para también en tiempo razonable haber hecho todas las pruebas, y uno de los criterios que introdujeron por los cuales se puede derivar a esos pacientes a ese camino, digamos, es el gut feeling del médico. Simplemente que digas, a mí me parece que lo tenéis que mirar. No tiene nada, no tiene esto, no tiene todo vuestra lista de checks, no tiene nada, pero yo creo que tenéis que mirarlo. Y no solo está incluido, sino que es el tercer motivo que más veces haciendo. Con lo cual, ni tan mal. Bueno, otro de los factores que están asociados con las carencias de corazonadas y con cómo tomamos decisiones es la mítica longitudinalidad. Y no solo por los beneficios para el paciente, que esto ya lo sabemos, ya hemos visto, sino también porque nosotros hacemos uso de ellas a la hora de tomar decisiones. En estudios realizados se ha visto que cuando en 3 de cada 4 cuando en 3 de cada 4 veces que tú ves a un paciente del cual tienes conocimientos previos, estoy liando, perdonad. Ese conocimiento previo le era clínicamente útil a la hora de tomar decisiones con ese paciente. ¿De acuerdo? Y al revés, cuando ven pacientes que no conoce previamente, en casi la mitad de los casos, eso lo consideraba un problema para la hora de tomar decisiones con ese paciente. ¿De acuerdo? O sea, nosotros también lo notamos. Esto es más frecuente también, sucedía sobre todo cuando los problemas son más psicosociales, ocurre más veces, y tiene un valor diagnóstico muy especial en pacientes con síntomas, sobre todo síntomas inespecíficos. Paciente que viene con febrícula, o con un dolor generalizado, o con una fatiga, un cansancio. Son síntomas inespecíficos que a veces es difícil de orientar. Los síntomas inespecíficos, los que llamamos los MUS, los Medical Unexplained Symptoms, inexplicados, inespecíficos y vagos para nosotros, pero no para el paciente que los está teniendo, para eso son súper reales y además muy bien definidos. Son un buen ejemplo de al menos 2 cosas de las que, el desconocimiento del que hablábamos antes, o sea, de todas las cosas que no sabemos, ¿de acuerdo? Y otro de la incertidumbre en la que nos movemos, en la consulta. Medicina de familia es, junto con los internistas y con los pediatras, los psiquiatras, perdón, las especialidades con mayor sensación de incertidumbre. ¿Por qué? Porque son las más generalistas, las que pueden ver cosas más variables. Eso es normal. Cuanto más focal eres, digamos, la sensación de incertidumbre no es que desaparezca, sino que hay una gradación que va desapareciendo. ¿Por qué tenemos tanta incertidumbre nosotros? Pues porque queremos saber, como dicen en la Biblia, nada humano nos es ajeno. Queremos aprender a tantas cosas, ser conscientes de tantas cosas que a veces es muy difícil abarcarlo, ser consciente de todo lo que tenemos que ver. Y además queremos hacerlo sin pasarnos con el cuidado, sin entrar a caer en el sobrediagnóstico que decíamos antes, pero ojo, sí que se nos pierda también un diagnóstico relevante. Pero tenemos que vivir en esa incertidumbre. Pero claro, y además tenemos el problema de que el 80% de las personas adultas cada mes tienen un síntoma nuevo. ¿De acuerdo? Gracias a Dios, solamente el 20% me da consulta del médico de familia contraria. Eso también para cuando luego os quejéis. Es que la gente viene cuando, por cualquier tontería, cuando le pasa. Mentira. Algunos vienen cuando le pasa, la mayoría no viene cuando les pasa.
¿De acuerdo? Cambio de hecho no viene a contarnos lo que les está pasando. Otro más problema, que está más que estudiado, de cada 16 dolores torácicos que vemos, uno acaba siendo algo grave, los otros 15 no son nada. A todos los derivamos a urgencias, ¿qué hacemos? Siguiendo con la resonancia de antes, de cada 350 lumbalgias, una va a tener un diagnóstico grave detrás. ¿Les hacemos resonancias a todos? Para acertar, una de las cosas que tenemos que nos puede ayudar a intentar acertar más veces es recordar las enseñanzas de la fábula del guardián y del mago. No sé si la conocéis, la publicaron hace unos años en el British, en la cual contaba eso, que el médico de familia era un guardián que vivía, el mago tenía unas bolas mágicas maravillosas con las cuales adivinaba la enfermedad que tenía la gente y el tratamiento que les tenía que poner, y luego se llenó de tanta gente que iba allí a que le atendiera que tuvieron que poner a un médico de familia, un guardián, en la puerta para que decidiera quién entraba y quién no entraba. ¿De acuerdo? Claro, pues, la metáfora de que somos los guardianes de la limpia e impoluta sala del mago. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, esta interpretación es la que se dio al principio, a mí me parece que es incorrecta. Nosotros no es que no seamos los guardianes, sino que no solo somos los guardianes del sistema, digamos, los que abrimos la puerta a los porteros del sistema. Tenemos que tener en cuenta que la gran diferencia con nosotros es que las bolas que utiliza el mago para diagnosticar están graduadas, están afinadas de forma distinta a las nuestras. Las nuestras, como decíamos antes, tienen que estar afinadas a la prevalencia de la enfermedad en la población general. ¿De acuerdo? O sea, nosotros tenemos que saber que de cada 350 lumbalgias, una va a tener algo grave detrás. Y nuestros métodos de diagnóstico y de tratamiento del paciente tienen que seguir esa idea. Al que dejemos pasar para que lo vea el mago traumatólogo, digamos, es porque pensamos que puede ser ese uno. ¿De acuerdo? Las bolas que va a utilizar el mago traumatólogo tienen que ser otras distintas porque la prevalencia ya no es la misma. A lo mejor, esto ya me lo invento, pero pongamos que si diagnóstico grave en lumbalgia en mi consulta es 1 de cada 350, lo suyo sería que la del traumatólogo fuera de 1 de cada 10. Pongamos por caso, ¿no? Poner ya el número que queráis. Lógicamente sus bolas de diagnóstico tienen que estar afinadas de otra manera, su forma de pensar, sus criterios, su umbral de cuando pido una prueba o cuando no la pido, porque así como yo pienso que mi paciente, lo normal es que esté sano, que no tenga nada, el mago tiene al revés, se supone que tiene que pensar que su paciente está enfermo. Todo esto con todos los peros y los que queréis poner. ¿Qué pasará entonces? Que si nosotros pedimos resonancias a todos los dolores, a todas las lumbalgias, pues bueno, estaremos saliendo del paso. Y fenomenal, y todo muy bien, pero no nos estamos dando un favor ni a nosotros como profesionales, ni a nuestro paciente personal, que le estamos metiendo en un lío que a lo mejor no... Porque sabemos que es muy probable que la resonancia diga que tiene algo, que no es lo que le duele, pero que tiene algo. Y tampoco estaremos dando un favor al sistema. En el objetivo de intentar afinar lo más posible, una cosa que nos ayudará es lo que Polanyi llama el conocimiento tácito. Nosotros en nuestra consulta sabemos muchas más cosas de las que creemos saber. ¿De acuerdo? Especialmente lo que hace referencia a nuestros pacientes. Siendo consciente de ellos, es como podemos actuar con lo que los antiguos griegos llamaban phronesis, que es una sabiduría práctica, digamos. Es la sabiduría de actuar de forma práctica, sin desmesura, discriminando lo que hay que hacer en cada momento y en cada situación. Como propone Montgomery en un libro titulado ¿Cómo piensan los médicos? O Dr. Sting, que no está traducido al castellano, pero si os animáis a leerlo en inglés, es un libro precioso. O sea, te cambia la forma de todo, de ver la profesión y de verlo todo. La principal pregunta a la que se enfrenta un clínico ante cualquier paciente es ¿qué es mejor hacer para este individuo en este momento, en estas circunstancias concretas? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como médicos delante de un paciente. Los clínicos tenemos que conocer las normas y directrices basadas en la evidencia, los conocimientos médicos lo más actualizados posibles dentro de nuestro campo, saber cuál es la mejor decisión para este paciente único, en este momento, único de la consulta, que no se volverá a repetir. ¿De acuerdo? Y esto es un poco abrumador, pero también es probablemente parte de la belleza de nuestro arte. Bueno, este es el libro, pues si os
Pues, porque hay otro que se llama también How Doctors Think, que sí que está traducido, pero que es de otro autor. También es bueno, está bien, pero a mí este me parece mucho más bueno. O bueno, pero igual como yo tampoco soy inglés nativo, me ha parecido bonito, pero pero bueno. Hablábamos del momento único de la consulta, que estamos atendiendo a este paciente único. Bueno, el momento único pasa en un suspiro. Otra de las cosas que influyen en cómo tomamos decisiones es el tiempo. ¿De acuerdo? En un estudio hecho en un centro docente hace unos años aquí en España, una consulta duraba de media 9 minutos. De las cuales además dejamos al paciente que hable para exponernos su problema antes de nosotros meter baza 18 segundos. ¿De acuerdo? Hoy día, dedicamos más tiempo a nuestras consultas a nuestras recomendaciones, a explicarle al paciente lo que tiene que hacer y a registrarle la consulta clínica que a ver al paciente. Que el paciente nos cuente, que explorarle, etc. Estamos con el tiempo, tenemos una relación un poquito extraña, porque claro, decimos 9 minutos. Claro, pues si en Francia tienen 30 y en Suecia 2 días. Bueno, decimos que 9 minutos son a costa de alargar muchísimo el tiempo de consulta, no tener tiempo para luego ir a hacer domicilios, para hacer investigación, para hacer docencia, o sea, una precio me parece muy alto. A mí es que los 30 minutos por consulta es una barbaridad también. Yo creo que eso favorece. Seguramente, si yo tuviera 30 minutos para todos los pacientes, acabaríamos con mucho más sobrediagnóstico, muchas más pruebas, muchas más... No tengo yo mis dudas de si eso sería realmente bueno, pero bueno, esto ya es otro tema. Y además el tiempo tiene otra acepción, que también tenía un poco que ver con lo que hablábamos antes del cáncer de próstata y con el sobrediagnóstico. Para hacer las cosas a tiempo. A tiempo no quiere decir ni antes ni después, sino en el momento en que toca. ¿De acuerdo? Y esto todavía es una cosa más difícil de afinar. No tenemos ni que adelantarnos creando problemas donde no los hay todavía, ¿de acuerdo? Ni tampoco caer en lo que decíamos en el infradiagnóstico, dejarnos llevar por la inercia de, bueno, lo que estoy haciendo hasta ahora va todo más o menos normalmente bien, no me voy a complicar demasiado, no me vengas. Hemos nombrado varias veces, ya falta poco, de verdad, el conocimiento médico-científico que se supone que se debe poseer mínimamente para nuestro oficio. En muchas ocasiones, pues, organizaciones, sociedades científicas, eso, intentan resumirlo en lo que llamamos las guías clínicas. Guías clínicas con las que tenemos una relación ambivalente muchas veces. Generalmente cuando somos jóvenes y estamos ante situaciones más desconocidas, etc., nos viene muy bien tener una guía clínica que nos respalde y que nos diga lo que tenemos que hacer. Cuanto más experiencia tienes y empiezas a ver que generalmente tus pacientes no están en esa guía clínica, pero la guía clínica es una guía clínica estandarizada y generalmente tu paciente no es estandarizado. Entonces vas perdiendo un poquito la confianza en las guías clínicas. La queja, esto es la queja que hace que nos perdamos. Guías clínicas que están hechas con generalmente localizaciones extrañas a la nuestra. Bueno, hoy día gracias a Dios cada vez menos, cada vez hay más investigación aquí, digamos que sí que podemos aplicar a nuestro medio, con unos estándares de edad, pues bueno, cuanto menos ancianos haya en un estudio, cuanto menos niños mejor, cuanto menos gente con problemas mentales, cuanto menos gente con problemas sociales, mejor. Lo más es que los va a ver, lógicamente, en los estudios que se hacen. Generalmente pocas mujeres, pacientes que entienden y que aceptan qué significa participar en un estudio, ¿de acuerdo? Que no es tan fácil, a veces tampoco. Y un estado de salud, que para el estudio que vamos a hacer, cuanto menos comorbilidades y menos me líe, mejor. Mientras que nuestros pacientes son, pues todo lo contrario. Para enfrentarnos a estos problemas con las guías clínicas, cada uno hemos desarrollando a lo largo de nuestra carrera, de nuestro tiempo profesional, lo que se llaman las Mindlines, como una especie de guías clínicas mentales propias, que cada uno nos vamos construyendo. Son directrices tácitas, no sabemos que las sabemos, pues, si te piden que las expliques porque haces determinada cosa, a veces no eres capaz de explicarlo del todo bien, y esto porque son tutores lo saben, y los residentes cuando ven que su tutor es incapaz de explicarle algo también se dan cuenta de esto. Las solemos tener muy interiorizadas, están ya muy metidas dentro de nuestra forma de trabajar, y además suelen estar reforzadas colectivamente. Y si tenemos suerte, mejor todavía. ¿Por quién? Pues por nuestros colegas, lo primero, los que trabajan, nuestros iguales a nuestro alrededor.
Nuestras interacciones con los líderes de opinión, como Raúl, por ejemplo. Antes, cuando hay alguna polémica en Twitter, yo no tengo opinión, pero digo, a ver qué dice Raúl. Y ya está, yo les dedico a él. Nuestras interacciones con los pacientes también nos van creando y, por supuesto, con la industria farmacéutica, que es uno de los elefantes en la habitación, de los cuales también hay que hablar a veces a la hora de nuestros problemas con la toma de decisiones. Por un lado, los colegas, las opiniones de nuestros colegas influyen en nosotros en un sentido o en otro, dependiendo de la consideración que le tengamos. Tanto la opinión de mi colega tanto me puede servir como para reforzar porque él hace lo mismo que yo, como para decir, yo hago lo contrario que él, o sea que yo debo llevar razón, porque esto es un desastre. Pero en muchas ocasiones, sobre todo, es muy importante el apoyo moral, que significa poder compartir dudas, poder compartir decepciones con quienes nos pueden entender realmente. O sea, esos cafés a primera de la mañana o a media, cada uno cuando pueda, que se convierten como en pequeños grupos Balin de discusión sobre incidentes críticos en la consulta, etcétera, y que muchas veces nos ayudan a ir un poquito más, volver un poquito, no sentirnos tan solos cuando estamos en la consulta. Y que también da lugar a veces a, esto si habéis cambiado de centro de trabajo en más de una ocasión, las diferencias culturales que hay entre distintos centros de salud. Centros donde hay una infección de tracto urinario, se trata de forma distinta, los criterios para hacer cómbulo o no hacerlo son distintos, los circuitos son distintos, etc. Se crean, digamos, diferencias culturales de los centros de salud. Tenemos a los COL, que son esas compañeras cuya opinión nos sirve de guía en el mejor de los casos, porque en otras ocasiones sabemos que los COL están muy influenciados, en realidad son, no sé si hay algún col aquí aparte de pero vamos, son de lo más rancio de nuestra profesión, son los que salen en la lista de los mejores médicos del diario médico, todo este tipo de cosas así, y sabemos, igual que nosotros cojeamos de nuestros pies, ellos sabemos también de qué cojean ellos. Y luego también además suelen ser los que van a dar charlas a los grandes congresos patrocinados por la industria. ¿De acuerdo? La industria ha demostrado tener una influencia directa en nuestras decisiones, sobre todo en la prescripción, lógicamente, pero cada vez más también en las tecnologías. La industria tecnológica cada vez se va metiendo más también en nuestro mundo, no solo la farmacéutica. Influyen mucho en lo que hacemos, los que tenemos ya una edad. ¿Cuántas personas tímidas acaban tomando paroxetina porque se lanzó una campaña muy agresiva, convirtiendo la timidez en una enfermedad y diciendo que el tratamiento era la paroxetina, no otro ISRS, no la paroxetina? Habría que utilizar. Esto pasó, ¿de acuerdo? La cantidad de gente tomando paroxetina porque eran tímidos. Y claro, tú ibas a una charla, te hacían ver lo importantísimo que era esto, entonces a partir de ahí tú empezabas a ver muchos tímidos en tu consulta. ¿De acuerdo? Hay que pensar esto que dices, joder, qué barbaridad, con cuántas cosas nos está pasando hoy día, que no somos conscientes en este momento. A lo mejor lo sabremos dentro de unos años, la metedura de pata que hicimos. ¿De acuerdo? La relación con la industria, lógicamente, puede ser directa en el peor de los casos, digamos, pero también a través de congresos, charlas patrocinadas o eventos de formación continuada, revistas médicas, con lo cual elegir a qué congresos vamos, a qué formaciones vamos, también es muy importante a la hora de afinar nuestras decisiones, cómo vamos a trabajar en nuestra consulta. Del mismo modo, hay que elegir qué incentivos vamos a seguir. ¿De acuerdo? Todos hemos visto, no sé si en nuestras gerencias, en nuestra vida de 13 años no hay incentivos económicos, hay una serie de indicadores, ¿de acuerdo?, de calidad, algunos de ellos muy razonables, todos tenemos experiencia con indicadores de calidad completamente ilógicos, que sin embargo podrían justificar que al final de año recibieras un incentivo económico. No solo le vamos a echar la culpa a la industria, o sea, esos incentivos estaban allí, a todos nos gusta, nuestra realidad es un poquito más grande, no nos vamos a engañar, y todos tenemos un precio. ¿De acuerdo? Vamos a ir terminando. A los médicos se nos supone, una de las cosas que se nos supone siempre, pues no se nos cae la boca esta palabra, la vocación. Yo creo que hay que empezar ya a declarar un poquito este término, porque si analiza realmente, no voy a hablar de vosotros, seguramente tenéis una vocación tremendamente maravillosa, pero fijaros en vuestras compañeras. Lo primero, la vocación
educación tiene un componente religioso que yo creo que cada vez tiene menos nuestro trabajo. Y es normal porque la sociedad va cambiando y los valores cambian. ¿De acuerdo? Te tienes que ir hasta la tercera, en la RAE te tienes que ir hasta la tercera acepción de la palabra para encontrar una acepción que no incluya algo de religión. ¿De acuerdo? Y habría que ver, por ejemplo, en mi generación, cuántos son médicos porque realmente tenían la vocación de ser médicos y cuántos no son pues porque su familia eran todos médicos o porque en aquel momento era una posibilidad de trampolín social, era mejorar, digamos, era la ilusión de una familia que un hijo suyo acabara estudiando una carrera y así era médico, ya ni te cuento, la maravilla que era. Y habrá que ver en la generación actual o en las futuras cuántos son médicos porque les llegaba la nota para estudiar medicina. Que seguramente habrá muchos. Habrá muchos que sí, querían ser médicos desde niños. Todo lo que queráis, y cuidar, y no sé qué, no sé cuántos. Y muchos que están simplemente porque, digo, con un 12 con 8, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo lo voy a desperdiciar? Nuestras decisiones, como decíamos antes al principio, están siempre afectadas por las emociones, pueden verse mediadas por lo que nos queda de vocación, digamos, y por el grado de quemado que sufrimos en nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Que esto es muy variable, muy personal. Tampoco hay que hacer una gran montaña de esto. Todas las profesiones tienen todos los puestos de trabajo tienen su potencial de quemarse. ¿De acuerdo? Nosotros no somos ni mejores ni peores que eso, entonces hay que asumir. Días malos en el trabajo y temporadas malas en el trabajo los tenemos todos. Y probablemente los médicos, incluso dado nuestra capacidad, digamos, de autonomía, yo siempre pienso que una de las ventajas que tenemos es que por mucho que todo de fuera, las gerencias, la sociedad, todo lo que sea, en el momento que tú cierras la puerta de la consulta y estás dentro con tu paciente, tú eres... Ahí no hay nada que te... Bueno, no hay nada, mentira, ya os he dicho. Hay muchísimas cosas, pero allá eres tú el que elige qué cosas vas a utilizar. Y por fin, de vuelta otra vez a lo que decíamos en otro momento de la conversación, está el paciente. Vivimos en un mundo que cambia a toda velocidad. Ya no podemos ni debemos ejercer una medicina basada en el médico, en nuestra conveniencia, en nuestra comodidad, en nuestras preferencias. Tampoco, y especialmente en el ámbito natural de la medicina de familia, que es la primaria, una medicina basada exclusivamente en la enfermedad o en la evidencia malentendida. La medicina que toca practicar hoy día es la que está centrada en el paciente, o como puntualizó ya hace años Starfield, enfocada en el paciente, que tiene algún pequeño matiz. Matices importantes. No hay que contar la relación con nuestro paciente por las visitas que nos ha hecho, sino por el tiempo en el que hemos estado en relación con él. ¿De acuerdo? O sea, la unidad de medida no es la visita, pues es el tiempo de relación. No hay que contar lo que pasa a nuestro paciente por episodios de enfermedad, sino como componente de una vida, que incluye episodios de enfermedad y muchas otras cosas. ¿De acuerdo? No es lo mismo comorbilidad, que tenga varias enfermedades, a que tenga multimorbilidad, que tenga varias enfermedades que además se retroalimentan unas a otras y que le producen una serie de problemas vitales en su forma de vida. No solo hay que codificar enfermedades, porque no solo son episodios de salud lo que le pasa a nuestro paciente, sino que hay que codificar muchas veces problemas, que es lo que nosotros tenemos que aprender a resolver, pero bueno, a encauzar dentro de lo posible. Y no es lo mismo pensar en la enfermedad como simplemente una evolución clínica, pues hoy no tiene fiebre, pues no sé qué, sino como una experiencia que está viviendo el paciente de la enfermedad. Esto, yo, por meter la parte ya personal de cada uno, en el momento en que empiezas a tener tus propias enfermedades es cuando eres más consciente de este tipo de cosas. O sea, que la enfermedad no solamente es la evolución clínica, sino que hay una experiencia de enfermedad alrededor, que eso el paciente muchas veces no te lo cuenta, pero tú tienes que ser consciente de que existe, que la está sufriendo, de alguna manera. Y hasta aquí, pues nada, pues este inventario, que va a ser un poco incompleto, un poco anárquico, faltan cosas. Algunas no las he explicado bien, seguramente. Si no las habéis entendido es que no las he explicado bien. Y nada, espero que esto os ayude pues, en el momento en que estéis en consulta algún día y tengáis ser conscientes de todas las cosas que os influyen y también seáis indulgentes con vosotros. ¿De acuerdo? O sea, que estáis intentando hacer lo mejor posible con todo esto detrás. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Desde el listado de peligros.
Perdóname porque no hay médico sustituto. La enfermera me ha llamado para escuchar un problema. ¿Qué hacerlo? Pero vamos para después lo mejor. el primer se me ha gustado. Que, bueno, alguna pregunta, alguien tiene alguna pregunta, alguna consideración que hacer. Porque yo estaba dando de vueltas a una cosa que ya no vamos a tomar el café, que sobre todo al principio cuando decías el tipo de razonamientos, o sea, yo los desastrones que tenemos los residentes jóvenes y vemos que al principio les deslumbra nuestro razonamiento intuitivo, ¿no? Dicen, joder, macho, ¿qué ojo tiene? ¿Cómo enseguida, no? Y es un poco lo que deslumbra, pero luego realmente, yo luego hablando con ellos, al que de verdad respetan es al que es analítico, le dicen, joder, ¿qué sabe este tío macho de cual, ¿no? Entonces, ¿cómo tú crees que, no sé, si de alguna forma que tengamos de... porque ellos vienen de haber aprendido solamente la parte analítica, ¿no? En la facultad y en la residencia, ¿cómo podemos hacer para que durante nuestro periodo de formación, vamos con nosotros, podamos, no sé, estimularles, aunque también desarrollen esa parte intuitiva, ¿no? Esa parte que parece que les da un poco más de miedo, ¿no? De tenerla. Lo que gusta, pero les da miedo. A ver, lo primero yo creo que es hacerles conscientes de ello. O sea, no intentes pasar delante de tu residente como el genio de la clínica que todo se lo sabe, sino que es muy importante que tú a tu residente le expliques que en determinados momentos las decisiones las vas a tomar de otra manera. No vas a hacer un listado de enfermedades de diagnóstico diferencial súper brillante, sino que vas a utilizar este sistema, el sistema intuitivo. Pero además hacerle comprender que es lo natural, que nosotros funcionamos así. ¿De acuerdo? Es que no solamente la consulta, es que cuando nos compramos un piso, también funcionamos así. Por ejemplo, cuando elegimos pareja, ya ni te cuento. O sea, decisiones mucho más importantes de si le doy un antibiótico o no a esta amigdalitis, las tomamos siempre de forma intuitiva. Y no puedes aspirar, dice, no, es que la intuición hay que dejarla fuera de la consulta. No, la intuición eres tú, pero no puedes dejar tu riñón fuera de la consulta. O sea, entras con todo. Y hay que ser consciente de ello, hay que ser consciente de cuándo aparece, de cuándo estamos tomando decisiones con ese sistema, también para ser conscientes de cuándo tenemos que parar. O sea, ser consciente de que si yo estoy notando una sensación de alarma, en un momento determinado, es un buen momento para sí decir, para, que esto lo tengo que mirar bien, aquí sí que tenemos que hacer un análisis, etc. Y eso, no avergonzarte, somos así, funcionamos así, hasta los anestesistas y todo esto, en su vida diaria son intuitivos, en su consulta mucho menos, en su trabajo, pero porque no les hace falta. De hecho, uno de los sitios, por ejemplo, por poner un ejemplo además de los anestesistas, donde se empezó a hablar estudios con corazonadas, fue con las enfermeras de las UCIs pediátricas. Que de pronto empezaron, o sea, eran conscientes, se daban cuenta de que en muchas ocasiones era la enfermera la que le decía al médico, oye, este niño algo está yendo mal. El médico decía, madre, tienes sobre el potasio y el magnesio como un campeón. Entonces la enfermera decía, no, este niño no va bien. Y acertaba muchas veces. ¿Por qué? Pues porque tenía un contacto con el niño distinto al que trabaja en una UCI, que sobre todo mira mucho resultados, digamos pruebas, y a lo mejor la cara del paciente no se la ve 30 segundos al día, mientras que la enfermera se la está viendo durante las 8 horas de su turno, le está viendo la cara, entonces sabe cómo respira, sabe cómo se mueve, sabe esto, aunque esté inconsciente, aunque esté sedado, y te puede decir, ojo que algo no va bien. Entonces eso es importante. Yo quería preguntar, ¿no? ¿Cómo intentáis solventar? Porque a mí me parece que para que se desarrolle la intuición, sobre todo de R4, estamos hablando, ¿no? Con R4. Cuanto más tiempo estés tú a la vez en la consulta, más difícil es que se desarrolle. Es decir, yo tengo muchas veces la percepción de que me están, aunque esté sentado, me están mirando. Y se están perdiendo mucha parte de lo gestual, mucha parte de lo que va desarrollando la intuición. Es decir, esa intuición se desarrolla con el tiempo y más cuando más tiempo estés solo. ¿Y cómo lo gestionáis vosotros concretamente eso? ¿Cómo lo decís con la consulta con el R4? Para que se vaya desarrollando precisamente eso, pero y si consideras que es necesario que estés solo tú en otra consulta, tú mirando que has cita o no. O sea, hay formas de ver qué está haciendo y cómo lo está haciendo, pero muchas veces el que esté siempre los dos, creo que lo frena ese desarrollo de la intuición. Juan tiene un libro que se llama Educando la Intuición, que la tesis del libro básica es intentar conseguir que el razonamiento analítico funcione como intuitivo. O sea, que tú seas capaz de tomar decisiones rápidas y no pensadas, pero en realidad sean
analíticas. Un ejemplo claro, un ejemplo típico es el paciente que se ha torcido el tobillo, pues dentro de la exploración que yo le hago normalmente incluir ya las reglas de Ottawa, para decidir si tengo que tener una radiografía o no. Pero que esa ya sea mi exploración básica, no tengo que estar pensando, voy a aplicar las reglas de Ottawa en este tobillo. Ese es el objetivo. Maneras de hacerlo, pues hay muchas, ¿no? Las maneras, digamos, de que sobre todo lo que se anima es a desarrollar la atención. ¿Sabes? De R4 a lo mejor ya está. Pero cuando es el R más pequeño y está contigo en la consulta, tú le tienes que estar animando a que no se fije en ti, muchas veces, sino que se fije en el paciente. Eso que vea, digamos, que se fije además incluso en cosas, incluso animarle a hacerlo algún día en cosas que no sean clínicas. Hoy ¿cómo ha venido? ¿Mejor vestido o peor vestido que el otro día? ¿Hoy venía maquillada o venía sin maquillar? No sé, me explico, ese tipo de cosas así. Porque esa recomienda también, porque no se habla solo de medicina, habla en general, de desarrollar capacidades artísticas, que esto ya las tienes que tener. El dibujar, cosas que favorezcan la atención por el detalle. Cuanto más desarrolles la atención por el detalle, digamos, de forma inconsciente, más detalles vas a captar, que luego vas a poder utilizar. Y bueno, luego ya claro, cuando el R4 lo dejas solo, cuando esto ya depende de... Yo personalmente, de vosotros dos. Yo personalmente lo que dice Bernardino me parece fundamental, es decir, que primero que de R4 quizás ya sea tarde. Entonces, en mi experiencia personal, ¿no? Lo que yo hago muchas veces es que ya desde R1 hay muchas veces que al paciente lo recibe y empieza el residente solo, pero no ponte tú, sino que de repente, o sea, porque además a mí tampoco me gusta, yo creo que cuando tú le dices al residente, da igual que sea el 1, el 4, lo que sea, y dices, hoy vas a poner tú la consulta, prepárate que la semana que viene vas a estar tú en la consulta, eso ya se ponen en fase analítica, se repasan todo lo que tienen y tal, olvidan intuiciones y ya es una situación de estrés. Pero cuando es que llegas con el coche y le dices, ¡hala, tira! Y sabes que no le da tiempo a reaccionar, entonces es el mismo, o son ellas mismas, ¿no? Ahí no tienen capacidad de haber previamente metido su analítico, ¿no? Y muchas veces, de R1, bueno, Alfonso lo puede decir, y ellas que han sido mis residentes, porque son mis residentes, vete tú, vete con el paciente, yo no ya está, yo me voy, yo estoy lo oigo, ¿no? Pero es que tú tienes que ver qué te dice ese paciente, claro, y viene y te dice, y le digo, bueno, ¿qué? No, es que me está contando esto, no sé cuánto, y tal, bueno, pero ¿tú qué piensas? No, yo creo que no va a ser nada, porque no sé qué, bueno, ayer mismo Alfonso decía, no, esta señora, era una cosa que yo creo que con un poco de técnica de comunicación le ha valido, ¿sabes? Ya va desarrollando. Y es muy importante lo que os he comentado, la retroalimentación. O sea, de intentar desde que llegan, lo que dice ahora me parece muy interesante, que ellos vean al paciente solos, luego ya lo ves tú, pues, etcétera, y luego comentarlo, en qué se ha fijado él, qué te has fijado tú, que no ha visto el residente, que tenía que haber, comillas, que tenía que haber visto, o que le interesa para la próxima vez fijarse, y luego además eso, seguirlo en el tiempo. Saber qué pasa realmente, lo que tú decidiste, lo que tú hubieras hecho, qué ha pasado después. Esa es la manera, eso es lo que él dice que define un entorno de aprendizaje, los definen amables y malvados, para los entornos de aprendizaje. Y los amables son los que tienen una buena retroalimentación. En fin. Y eso en primaria precisamente es de las cosas de las ventajas que tenemos, que disfrutamos. Los residentes, que no queréis decir nada, ¿os animáis? ¿Habéis sufrido la experiencia de esta de cabrón en el tutor? Yo es que creo que la residencia es un periodo donde hay que buscar el germen de todo esto, pero es que no te da tiempo. Yo creo que en los estudios, en tus artículos que has publicado recientemente, creo que una clave es el tiempo de experiencia que tiene el profesional que tiene una corazonada, que es el aspecto pronóstico, o un ojo clínico, que es el aspecto diagnóstico. Es que eso es, o lo vas desarrollando a lo largo del tiempo. Tú no tienes un ojo clínico extraordinario al terminar la residencia, ni una corazonada, no, eso es, yo creo que la residencia es estimular, ese feedback, ese observa, ese
al terminar, no puedo decir un tiempo, pero 10 años después de terminar la residencia, puede ser ya puedes tener un bagaje. No digo un tiempo concreto, es algo así. Las 10.000 horas. Sí, es como un elemento, es decir, el germen es más. Sí, claro. Los expertos, lo que decíamos, emiten hipótesis mucho más rápido que los no expertos, porque ya han visto más cosas, sobre todo han visto muchos más patrones, tienen muchas más cosas en la cabeza. Lo de si acertamos más o no, los expertos en medicina ya no está tan claro. Y uno de los problemas precisamente cuando se ha intentado estudiar esto es lo que os comentaba de cuando creemos que somos expertos en cosas que no lo somos. Hay que conocer eso va a bajar nuestro experto muchísimo. Entonces, las decisiones, cuando tomamos decisiones en cosas que no sabemos. Hay que ser crítico con el experto. Hay un sesgo del experto que tremendo. Bueno, pues ahora tenemos los cafés ahí. En esta primera sala tenéis los cafés y en la sala de fondo tenemos las famosas palmeras de chocolate y los croissants. Entonces nos tomamos el café y a las 12 empezamos con Alfonso y luego tenemos la charla de Sergio, que va a ser en streaming porque con un programa de salud no ha podido estar aquí, así que vamos a tener en streaming, pero bueno, ya está, podemos hablar con editores y al final. Vale, pues muchas gracias.